No hay nada más impactante que la muerte del Señor Jesucristo. Y estudiar ese pasaje de su vida y de su sacrificio es algo que nos impacta y que transforma nuestra manera no solamente de ver la vida, transforma nuestra manera de vernos a nosotros mismos y nos cubre de esperanza de que podemos vivir una vida mejor. Así que vamos a comenzar el penúltimo estudio de este trimestre hablando sobre la historia más hermosa que la humanidad ya pudo conocer. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Es siempre un gusto recibirlo aquí en mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección del número 12. Es el penúltimo estudio de este trimestre. El próximo trimestre, que comienza en el primer sábado de octubre, vamos a estudiar otro evangelio. Ahora de esta vez el evangelio de Juan. Pero hoy día tenemos un estudio, vamos a hablar sobre la muerte, el sacrificio del Señor Jesucristo. El título de este estudio es Juzgado y Crucificado. Y como siempre comenzamos con el verso para memorizar. Por favor, acompañe. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, verso 34. Algo que ocurre de manera muy interesante en el estudio de la muerte de Cristo es la confrontación de ironía. El autor de la lección destaca las muchas ironías que aparecerán en ese estudio, en ese pasaje, perdón. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, las personas que insultan, podemos decir, usando títulos verdaderos. Su insulto, más que un insulto, es un reconocimiento de quién era el Señor Jesucristo. Y querido, eso marca mucho nuestra manera de ver el sacrificio de Cristo. Es muy importante, creo, siempre poner atención a todo lo que Cristo hace en nuestra vida. Es muy importante eso. Por veces, nuestra religión, nuestra religiosidad nos aleja de la figura céntrica de Cristo. La iglesia existe para anunciar ese evangelio. El evangelio eterno que tanto algunos de nuestros hermanos adventistas quieren forzar que se predique, no es otro, sino la muerte del Señor Jesucristo. Ese es el único evangelio. Es el evangelio eterno. Es el evangelio de las buenas nuevas. Es el evangelio, es la noticia maravillosa de que yo, Rubén, y usted merecemos la muerte. Pero Cristo vino a esta tierra y Él vivió en nuestro lugar y Él vivió por nosotros. Y Él más que eso, Él murió por nosotros para que usted y yo no tengamos que morir. Esa es una buena noticia. Ese es el evangelio y es el evangelio eterno. Y quisiera comenzar hoy día. Quisiera dejarle una pregunta que considerar. La pregunta es eso. ¿Qué significa la muerte de Jesús para ti? ¿Puedes poner en palabras eso? ¿Qué significa la muerte de Jesús para ti? Entonces te voy a pedir que en el comienzo de este estudio escribas en los comentarios qué representa la muerte de Jesús para ti. ¿Qué significa saber que Jesús murió por ti? Por favor, escribe eso en los comentarios y aprovecha para hacer una declaración de amor a nuestro Dios a través de tu comentario, a través de lo que escribes. ¿Pero por qué nos pide escribir? Porque yo creo que ese escribir nos ayuda a traducir un poco del sentimiento que muchas veces lo llevamos en nuestro corazón sin nunca darle paso en nuestra vida. Por favor, escribe en los comentarios, contesta esa pregunta. ¿Qué significa la muerte del Señor Jesucristo para ti? La muerte del Señor Jesucristo nos debe llevar necesariamente a la adoración a su santo y bendito nombre. Estos días me encontré con una persona que es miembro de otra denominación y cuando se enteró de que yo era pastor, me comenzó a preguntar bastante de las creencias de nuestra iglesia.
y le llamó mucho la atención que yo guardaba el sábado. Él me decía, pero ustedes no reemplazan a Cristo por el sábado. Y yo le tuve la oportunidad de explicarle la belleza que hay en guardar el sábado como una señal de adoración, de alabanza a Dios. Como el sábado es un memorial de la creación y de la redención y de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Pero me llamó mucho la atención su énfasis en Cristo, su adoración a Cristo, su entrega a Cristo. Y me gustó mucho esa conversación con esa persona. Adoración. Cuando hablamos de la muerte de Cristo y de las acusaciones que le hicieron, nos damos cuenta de cómo la adoración puede ser desvirtuada. Espero que la palabra que estoy usando sea correcta. Cómo la adoración puede por veces ser desvirtuada. Por ejemplo, a Jesús le acusaron de blasfemia y le acusaron también de sedición. Blasfemia porque él decía ser el Mesías y sedición porque como rey de los judíos podía oponerse al reino de los romanos. Y Pilatos le hace una pregunta muy interesante. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa pregunta de Pilato a Jesús muestra la incapacidad de ver algo que estaba frente a ellos. Y el problema no es la falta de evidencias. El problema es cómo está el corazón de uno. Y querido amigo, querida amiga, por favor, ponga bastante cuidado que le voy a decir ahora sin distorsionar lo que le voy a decir. Cuando hablamos de adoración, nuestro enfoque no debería ser en el estilo de adoración. Aunque yo entiendo que algunos estilos de adoración no están correctos o prudentes para todas las iglesias. Hay iglesias que prefieren una adoración más conservadora, otras aceptan una adoración más contemporánea. No voy a entrar a ese punto, pero no deberíamos enfocarnos ahí. Deberíamos enfocarnos en dónde está nuestro corazón. Mi corazón está en el lugar correcto, está con los sentimientos correctos, está con las intenciones correctas. No importa lo que canta mi boca si mi corazón está lleno de maldad. ¿Entiende eso? Los fariseos, los líderes romanos, Pilatos, ellos reconocían quién era Dios. Ellos reconocían quién era Jesús. Aunque en modo de insulto reconocían que delante de ellos estaba el rey de los judíos, estaba el Mesías, pero nunca lo adoraron por eso y sí, se burlaron de él. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba en el lugar correcto. Si mi corazón no está donde debe estar, que es en total dedicación a la adoración a Cristo, no importa el estilo de música que canto, no importa el estilo de adoración que hago en mi iglesia, si mi corazón no está ahí, si mi corazón está turbado, si mi corazón está lleno de maldad, si mi vida está llena de maldad, si mi corazón está con malas intenciones, no importa que yo cante músicas modernas o músicas tradicionales, ninguno de ellos es correcto, suenan como si fueran blasfemias. Por veces nosotros nos preocupamos tanto con el estilo de música. Y permítame decir eso, deberíamos preocuparnos, claro que sí. Pero por veces tenemos una preocupación tan obsesionada con el estilo de música, tan obsesionada con algunos instrumentos, que nos olvidamos de ver la única cosa que le importa de verdad al Señor Jesucristo, que es tu corazón, mi corazón. A Cristo no le importa el instrumento que estoy usando, desde que mi corazón esté en sus manos de Él. A nuestro Dios no le importa el ritmo de nuestra música. Puede ser el ritmo más santificado que me parezca. Si mi corazón no está, entonces mi adoración es una blasfemia. Así de sencillo. Y es lo que encontramos en estos personajes aquí. ¿No eres tú el rey de los judíos?
No eres tú el Mesías, te vamos a castigar por eso, te vamos a condenar por eso. Y en vez de condenarlos porque su corazón no estaba en el buen lugar, ellos, si su corazón de ellos estuviera en el lugar correcto, en vez de condenar a Jesús, ellos hubieran adorado a Jesús. Por eso permíteme decirte esto. Busca saber dónde está tu corazón. Busca saber en qué te estás enfocando de verdad. Busca entender cuáles son las intenciones de por qué haces lo que haces. Y entonces tu adoración tendrá lugar. Y entonces los instrumentos de tu adoración significarán algo. Entonces el ritmo de tu adoración significará algo. Pero enfócate primero en tu corazón. Enfócate primero en tus intenciones. Que tu intención no sea condenar, que tu intención sea adorar. Esa es una verdadera adoración. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo cantó por ti y por mí? ¿Ya te preguntaste eso? Permítame recomendarle leer estos capítulos, en especial el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Y si gusta, le recomiendo leer los capítulos del Deseado de toda la gente, donde Elena de White narra los últimos momentos de vida del Maestro. Tener una visión de qué es lo que Jesús vivió y todo lo que Él sufrió nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, la lección en la Biblia, la lección al comentar la Biblia, habla de la burla de los soldados. Dice que incluso golpeaban la cabeza de Jesús con una caña, escupían en su rostro, se prostraban como que simulando algún tipo de homenaje. Le pusieron una túnica púrpura y una corona de espinos. Lo humillaban, lo maltrataron. Y Jesús, aquí está, Jesús soportó todo eso en silencio. Sin decir, sin hablar, sin quejarse. ¿Y sabes qué es lo que Cristo me pide a mí? Como pago por todo lo que Él hizo. Porque, ojo, todo lo que Jesús sufrió, ¿quién debería sufrirlo? Éramos usted y yo. Pero Él lo sufrió. Él pasó por todo eso. Él aguantó ese látigo, esos castigos, esos golpes. ¿Y sabes qué es lo que Jesús pide de ti y de mí? Absolutamente nada. Él no me pide nada. Cristo no pide, mira, estoy haciendo eso por ti para que cambies y dejes y cambies y mejores y vengas a la iglesia. No. Cristo hizo eso, sabedor de que muchos rechazarían, y nunca pidió nada como pago. Nunca. Ahora, ¿cuál debería ser mi respuesta a esa actitud de Jesús, que todo sufrió sin nada pedir en pago? Esa es la gran pregunta. Y a mí en lo personal, me duele mucho el corazón ver que hoy día creamos una generación de seguidores de Cristo que quieren que la Biblia se adapte a ellos, que las enseñanzas bíblicas se adapten a su estilo de vida, que la Biblia se adapte a sus decisiones y a sus gustos. Vemos una generación de seguidores de Cristo que dicen que es muy difícil abandonar un estilo de vida en orden de seguir, para seguir lo que Cristo quiere que yo siga. Es muy difícil. Por Dios, mira el sacrificio de Cristo. Mira lo que hizo el Señor por ti. Jamás digas que es muy difícil. Dime, mira, no quiero. Reconoce, mira, no quiero abandonar eso. Quiero adaptar las cosas. Y por lo menos eres honesto. Ahora, ¿difícil?
¿Viste lo que Cristo hizo por ti? ¿Vas a decir que es difícil? Cristo hizo lo que hizo sin nunca pedirme nada. Nunca. Y yo voy a decir, ¿difícil? Difícil. Difícil habrá sido sufrir todo lo que se sufrió en silencio. ¿Cuántos de nosotros no fuimos ya injusticiados en esta vida y gritamos y atacamos y esperneamos y golpeamos, insultamos y justificamos nuestra actitud con las injusticias? Y está bien, las injusticias tienen que ser reprimidas. Pero Jesús pasó por todo tipo de injusticias, sin hablar, porque Él tenía algo más grande en mente: tu salvación. Por favor, no me digas que es difícil. No me digas que, pastor, voy a tener que dejar mucho. No. Todo lo que tengas que dejar para seguir a Cristo es poco en comparación a lo que Cristo ya ha hecho por ti, ya ha hecho por mí. Todo lo que tengamos que dejar. Y yo te invito hoy día a tomar una decisión y decir de todo corazón: yo elijo dejar todo para seguir al Señor Jesucristo. Escribe eso en los comentarios. Yo elijo dejar todo para seguir a mi Señor Jesucristo. Si haces eso, verás, puede que sea un poquito difícil, pero vale la pena, porque en Cristo yo encuentro mucho más de lo que dejé por el mundo. Sin lugar a duda, la cruz de Cristo es una de las escenas más bárbaras que la humanidad ya pudo ver. Su muerte en la cruz, la humillación de la cruz, algunos llegan a decir la vergüenza de la cruz. Y yo alabo a Dios porque Dios permitió que su Hijo pasara por todo eso, para que todo aquel que en Él cree no tenga que pasar por eso. ¿Tienes idea de lo que significó la cruz? ¿Tienes idea de lo que se pagó en la cruz? ¿De cuánto costó la cruz? Me ofende cuando alguien dice que el evangelio predicado es un evangelio barato, es una gracia barata. Solamente es capaz de usar una frase de esas quien tiene el corazón podrido por las enseñanzas del diablo. Gracia barata. Seguramente nunca miró la cruz de Cristo para entender que nada ahí fue barato. Nada. En la cruz, la turba se burlaba de Jesús. En la cruz, la turba insultaba a Jesús. Las frases que se usaron ahí fueron frases que Jesús en algún momento dijo. Las acusaciones y los insultos tenían que ver con la vida de Jesús, como por ejemplo, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. La palabra salvar significa en griego, significa salvar, sanar, rescatar. O sea, la gente decía, que se cree Dios, pudo hacer tanto por tantos, y por Él no puede hacer nada. Y ese es el precio de la cruz. Porque Cristo pudiera haber hecho algo por Él, y eligió no hacerlo. ¿Te das cuenta de eso? Cristo pudiera haber salido de la cruz. No salió, eligió no salir. Eligió luchar, eligió sufrir, eligió el dolor como precio a ser pagado por el rescate de nuestra vida. Él eligió esas cosas. Las heridas en su cuerpo son decisión de Él. ¿Para qué?
para que usted y yo no tengamos que pasar por eso. Gracia. Eso se llama gracia. Y sabes lo asustador de los días que vivimos es que personas hoy día quieren anular o disminuir todo lo que representó, todo lo que costó el sacrificio de Cristo. Quieren disminuir todo eso y reemplazar todo eso por mis obras, por nuestras obras. Ese perfeccionismo. Por eso yo digo, yo sé que la frase que uso es una frase dura, pero aún así la voy a usar. Toda idea de perfeccionismo es diabólica, porque saca a Jesús del centro de la salvación del ser humano. Y todo lo que saca a Jesús del centro de la salvación del ser humano es diabólico. Ideas de perfeccionismo son diabólicas. Tienen una bonita intención, que es que todo el mundo se porte bien. Y ojalá todos nosotros pudiéramos ser perfectos. Ojalá nos portemos bien. Y querido, lucha por ser lo mejor que puedes ser. Lucha. Eso no quiere decir que yo ahora debo vivir como se me antoje. No. Yo tengo que buscar en Cristo ser todos los días mejor de lo que he sido hasta ahora. Yo debo buscar eso. Pero cuando yo quiero crear una idea de que mi salvación depende de mi perfección, entonces estoy predicando una idea diabólica. Con bonitas intenciones puede ser, pero sigue diabólica. Todo lo que tiene que ver con perfeccionismo. Y ahí se incluyen otras teologías e ideas, como por ejemplo teología de última generación y otras ideas que son pintadas de teología, que en su buena intención de preparar el pueblo para la venida de Cristo, no se dan cuenta de cuán diabólicas son al intentar sacar a Cristo del centro de nuestra vida y del centro de nuestra salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz, el precio que se pagó en la cruz, fue demasiado alto para cambiarlo por mis imperfectas obras. Querido, no acepte cualquier intento de sacar Cristo del centro de tu vida. No acepte eso. Rechace. No importa quién predica, no importa quién habla, no importa qué tipo de invención, qué tipo de conclusión llegaron. Rechace cualquier idea que saque al Señor Jesucristo del centro de tu vida. Cristo es el centro de nuestra salvación. Su sacrificio fue el pago por nuestra vida eterna. Queremos ser mejores, sí, para adorar a Dios. Pero jamás reemplazaremos nuestro Salvador por nuestras obras. Mira a Cristo, enfócate en Él, míralo a Él y síguelo a Él. Ese es el secreto para una vida exitosa en el mundo espiritual. Uno de los pasajes más interesantes es cuando Jesús en la cruz recita el Salmo 22. Cuando yo, muchachito, descubrí o me contaron de que Jesús había recitado el Salmo 22, siempre me llamó mucho la atención. Y llegué a preguntarme, ¿pero por qué? Obviamente no tenemos una respuesta. Habría que preguntarle al Señor Jesucristo, y quizás sea una de las preguntas que le podemos hacer cuando lleguemos al cielo. Pero uno se puede imaginar, ¿no? Uno se puede imaginar, y una de las cosas que he entendido es que el corazón de Cristo meditaba en la ley, meditaba en la Biblia, meditaba en los escritos, ¿no?, de la Torá. Y eso es una gran lección para nosotros, gran lección. Porque todos nosotros pasamos momentos difíciles.
Todos nosotros pasamos situaciones complicadas y por veces no sabemos qué decir, por veces no sabemos cuál es la palabra correcta, por veces no tenemos clara cuál sería la mejor reacción para determinada situación. Es ahí donde la Biblia puede ayudarnos de muchas maneras. La Biblia no nos va a decir qué hacer, no nos va a decir qué trabajo buscar, no nos va a decir qué persona elegir para casarnos, pero la Biblia nos dará principios y en el momento más difícil nos dará aliento, nos traerá paz. Por eso la lectura de la Biblia es algo tan importante en la comunión y en el crecimiento en la vida espiritual. Yo insisto mucho que la Biblia debería ser nuestro único libro de meditación, nuestra guía de fe. Y la Iglesia Adventista cree que la Biblia es la única guía de fe y práctica. Que la Biblia, solamente la Biblia debe ser escuchada y seguida. Hay un sinfín de autores que nos pueden ayudar a entender mejor la Biblia, pero la Biblia es nuestra fuente de sabiduría, de fe, como podemos ver en la vida del Señor Jesucristo, en el momento más difícil, la Biblia, en la tentación, en el desierto de la tentación, la Biblia, y en los muchos momentos que fue confrontado, contestaba con la Biblia. La Biblia me ayuda, entre muchas otras cosas, a siempre tener una buena respuesta. Yo me acuerdo cuando era muchacho allá en Brasil, que en el Club de Conquistadores dedicamos tiempo para memorizar pasajes bíblicos, ¿no? En el club se tiene que hacer eso. Y es una de las bendiciones que es tener clubes de conquistadores en las iglesias, ¿no? Es una de las muchas bendiciones de tener el ministerio de conquistadores, de guías mayores en la iglesia, porque lleva a la juventud, los niños, a estudiar más de la Biblia. Los primeros textos bíblicos que llegué a memorizar de manera más larga sí fueron a través de los conquistadores. Y una vez conocí una señora que tenía memorizado muchos y muchos salmos. Y era su pasatiempo predilecto memorizar los libros de los salmos. Y ella nos contó una historia de que un día se hizo una cirugía y el doctor, cuando le dio la anestesia, le dijo para contar de 1 a 100, pues para ver cuándo se dormía. Y ella pidió, en vez de contar, pidió recitar salmos, porque se había tantos salmos que quería recitarlos. No me acuerdo a cuántos llegó, creo que llegó a 2, 3 versos nomás, pero qué cosa interesante, ¿no? Y Jesús, en ese momento muy difícil, él declara un salmo. La Biblia era algo vivo en el Señor Jesucristo. Pero hay otro punto que me llama mucho la atención en la lección del día miércoles, es cómo la voluntad de Dios se cumple. La voluntad de Dios se cumple por encima de los planes humanos. Y en la lección va presentando las semejanzas entre el bautismo de Jesús y la muerte de Jesús. Va mostrando un poquito de cómo las personas insistieron en los asaltos para con el Señor Jesucristo, sin darse cuenta de que todo lo que estaba pasando era un cumplimiento profético. Todo lo que estaba pasando era un cumplimiento profético. Y llegamos a creer, y el autor de la lección presenta esa idea, de que mucho del silencio de Jesús en el Evangelio de Marcos era para que él tuviera tiempo necesario de completar su ministerio, que debería durar 3 años y medio, según las profecías de Daniel. O sea, el ser humano y el diablo llegaron a pensar de que habían destruido con los planes de Dios, pero Dios es soberano y la muerte de Jesús es una de las demostraciones de que Dios es soberano. Y mi querida amiga, mi querido amigo, quizá valga mucho la pena que usted tenga eso claro en su mente. La voluntad de Dios para nosotros siempre será soberana. Y lo mejor que yo puedo hacer es aprender a aceptarla lo más pronto posible. Porque más pronto yo acepto la voluntad de Dios en mi vida, más feliz yo soy, más paz tengo y las cosas mejor se plantan alrededor mío. Si yo sigo batallando con la voluntad de Dios, si yo sigo batallando con la voz de Dios, las cosas serán naturalmente más difíciles. Si yo paro con la batalla y le hago caso a lo que Dios tiene para mí, yo te garantizo, querido amigo, querida amiga, si paras para escuchar la voz de Dios, verás
que hay paz, verás que hay bendición, verás que hay prosperidad para tu vida. Así que depende solamente de ti. Hoy día yo quisiera invitarlos a aceptar la voluntad de Dios y de esa manera seguir avanzando cada día más por los caminos que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es un seguidor de Cristo? ¿Cómo identificamos un seguidor de Cristo? Por su ropa. ¿Cómo identificamos a un fiel seguidor de Cristo? ¿Por su comida? ¿Por la música que escucha? ¿Cómo identificamos? Cuando yo comencé mi ministerio, me tocó trabajar en un lugar muy retirado de Brasil, y yo visitaba ciudades muy pequeñitas, mis iglesias eran en ciudades muy pequeñitas. Y aprendí algo con mi padre a temprana edad, es que cuando buscábamos una iglesia el sábado por la mañana, él me decía: hijo, es bastante fácil, anda por la calle y vas a ver quién está bien vestidito, con corbata y trae una Biblia bajo brazo. Ese es adventista. ¿Y cuántas veces de vacaciones con mis padres o mismo yo solo visitando ciudades, no sabía dónde era la iglesia? En esos tiempos no había teléfono, GPS, Google, nada de eso. No sabía dónde era. Andaba manejando por la calle hasta que de repente vi a alguien con su Biblia y me acercaba y decía: perdón, ¿usted es adventista? Sí, soy adventista. Mira, yo soy el pastor que era de la iglesia. Ah, pastor, sígame. Y ahí pues íbamos, ¿no? ¿Cómo identificar a un seguidor de Cristo? ¿Cómo identificar a un discípulo? La lección del día jueves va a contar la historia de un improbable seguidor de Jesús. Y esa es una de las cosas increíbles de la Biblia. Es que la Biblia trae historias de gente de improbables. Seguidores de Jesús que nunca parecieron ser seguidores de Jesús. Seguidores de Cristo que eran personajes distintos, que eran personas únicas. En la lección del día jueves nos va a presentar 3 de esas personas. Primero, José de Arimatea. Es la única vez que aparece en la Biblia. Era un buen líder del Sinedrín, probablemente un hombre con buena situación financiera y que gozaba de una muy buena reputación. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que él se presentó frente a Pilatos y Pilatos lo recibió tarde del viernes, ya casi a la puesta del sol. Eso mostraba su importancia para el gobernador romano. José de Arimatea aparece solamente para sacar el cuerpo de Jesús de la cruz y llevarlo a la tumba para que pudiera descansar en el sábado según el mandamiento. En la lección de la próxima semana vamos a hablar más sobre eso. José de Arimatea, un improbable seguidor de Jesús, que en el momento de más necesidad apareció mientras los otros 11 estaban completamente desaparecidos. Además de él, aparecen ahí María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Aparecen para cuidar del cuerpo de Jesús, para ungir el cuerpo de Jesús. Mientras los grandes seguidores de Jesús, que darían su vida en cambio de la vida de Jesús, desaparecieron, ahí estaban mujeres trabajando al lado del cuerpo de Cristo. Y me sorprende que todavía sigamos pensando que las mujeres no tienen lugar en el ministerio. Porque cuando miramos la Biblia vemos que las primeras predicadoras del Evangelio fueron mujeres. Y las personas que nunca abandonaron a Jesús fueron mujeres. Interesante, ¿no? Improbables seguidores de Cristo, que en el momento preciso aparecieron, que en el momento necesario aparecieron, ahí estaban, mostrando que seguir a Cristo no es cuestión de palabras, es cuestión de vida. No es cuestión de decir, es cuestión de acción. Y querido, dejo esta pregunta en el aire para que usted, mirándose al espejo, se confronte con la realidad suya. Porque, vuelvo a repetir, es muy fácil criticar la religiosidad de los demás.
Es muy fácil cuestionar los pastores, los ancianos. Es muy fácil cuestionar los líderes de las iglesias. Muy sencillo. ¿Quieres buscar errores en los líderes de tu iglesia? Es fácil encontrarlos. ¿Quieres buscar errores en mi vida? De seguro vas a encontrar un montón. Pero cuando yo agarro este estudio y cuando yo me enfoco en la Biblia, yo me doy cuenta de un principio. Cuando yo soy confrontado a la luz de la verdad, esa verdad tiene que hacer cambios en mi vida para que yo me mire al espejo y vea, ¿soy yo un seguidor de Cristo de palabra y de acción? ¿O soy solamente un seguidor de Cristo cuando me conviene? Esa pregunta usted debe contestar para usted. Yo la voy a contestar para mí. Y jamás la voy a contestar para otras personas, ni para mi esposa, ni para mis hijas. Usted y yo somos seguidores de Cristo de acción, como los improbables que aparecen en la cruz, o somos seguidores de palabra, como los cobardes discípulos que desaparecieron en el momento más difícil. Es una buena pregunta para pensar. La muerte de Cristo, sin lugar a dudas, es un relato fascinante. A mí me encanta estudiar la muerte de Cristo. Me ayuda a tener una visión más clara de mi pecaminosidad, de mis fallas, de mis dificultades, de mis problemas. La muerte de Cristo me ayuda a tener una visión más clara de cuánta cosa debo mejorar en mi vida, de cuánta cosa tiene que cambiar en mí. Es muy bueno y muy importante meditar en la muerte de Cristo. Quiero invitarle a algo. Si usted está mirando este estudio el domingo, ahora que sale el estreno, un sábado, o en algún momento, gaste tiempo leyendo sobre la historia de la muerte de Cristo. Va a ver cuánta cosa nueva usted descubre y cómo esa historia es emocionante. Quiero leer con ustedes 2 citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a tener una visión más clara de lo que se estudió durante este video. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar sus puestos y honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o del sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transgride con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Deseado de toda la gente, página 687. Seguir a Cristo nunca es fácil. Uno tiene que estar dispuesto a sacrificar algunas cosas. ¿Usted está dispuesto a sacrificar todo en nombre del Señor Jesús? Me acompañe a esta otra cita, por favor. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que cargaba sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón con un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Deseado de toda la gente, página 701. Dios nunca abandonó a su Hijo, pero el peso del pecado oscureció la visión de Dios, oscureció la visión del Señor Jesucristo. Y Él sintió
como si estuviera separado del Padre. Pero el Padre nunca lo dejó. Él siempre estuvo ahí cuidando a su Hijo. Pero alabado sea Dios, porque Cristo eligió pasar por todo eso. Y es ese sacrificio que nos garantiza la salvación y la vida eterna. Gracias, querida amiga y querido amigo, por haber estado conmigo hasta aquí. Gracias por ser parte de mi ministerio y por estudiar conmigo aquí. Si todavía sigue conmigo en este video, por favor, marque que le gustó el video y suscríbase al canal. Todo eso es muy importante y me ayuda un montón. Usted no tiene idea cuánto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para el próximo video, el último de este trimestre. Chao.